Bienvenidos a Preparando el Certamen 1 de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad desarrollaremos un problema asociado a sumas de Riemann. Nuestro problema dice: utilice las sumas de Riemann para calcular exactamente el área de la región R en el segundo cuadrante, acotada por la gráfica de la curva de ecuación y menos 1 más 3x cuadrado más 2x igual a 0, y adicionalmente debe comprobar el resultado usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si consideramos la ecuación y menos 1 más 3x cuadrado más 2x igual a 0, podemos pensar en que la variable y es la que genera las alturas de la curva y por tanto puedo tomar a y como nuestra función f de x, de donde podemos decir abiertamente que f de x no es más que menos 3x cuadrado menos 2x más 1, que es despejándola de la ecuación anterior. Ahora bien, ¿qué tipo de función representa a f? Bueno, claramente, desde el punto de vista geométrico, esto representa a una parábola. Si recordamos un poco del curso de geometría, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. En el curso de geometría, logramos observar que si consideramos una función genérica de la forma ax cuadrado más bx más c, entonces, en principio, la parábola abre hacia arriba si el coeficiente del término cuadrático es positivo, o abre hacia abajo si el coeficiente del término cuadrático es negativo. En segundo lugar, podemos notar que el corte con el eje de las coordenadas o eje y se obtiene en el valor c, que es el producto de evaluar a x igual 0 en la función. Por otra parte, podemos notar que el eje de simetría se obtiene, recuerden que el eje de simetría es la recta que contiene al vértice de la parábola, que es el punto más alto o más bajo de la parábola. Se obtiene con la coordenada en x del vértice, y eso es menos el coeficiente del término lineal sobre el doble producto con el coeficiente del término cuadrático. Y por último, las raíces de la parábola, es decir, los valores en x para los cuales la función se anula, se pueden obtener de múltiples formas, pero una de ellas es pensar en la fórmula general, que es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a, donde recordemos que b cuadrado menos 4 por a por c es lo que denominamos el discriminante, que es justamente el elemento que nos dice cuántas raíces hay y cómo son. Por tanto, si ahora pensamos en los datos de nuestra función, obtendremos que tenemos una parábola que en principio abre hacia abajo en función de que a vale menos 3 y menos 3 es negativo. Por otra parte, corta al eje y o al eje de las coordenadas en 1, que es lo que se obtiene cuando evaluamos x igual 0 en nuestra función. Por otro lado, podemos darnos cuenta de que el eje de simetría lo obtenemos en la coordenada en x del vértice, que es menos 2, que es nuestro coeficiente lineal, sobre 2 por menos 3, que es nuestro coeficiente cuadrático. Si simplificamos un poco, obtenemos que nuestro eje de simetría lo tendremos en x igual a menos 1/3. Por último, para hallar las raíces de la parábola, nos damos cuenta que las raíces las vamos a obtener cuando la función tenga altura 0, pero esto ocurre si y solo si menos 3x cuadrado menos 2x más 1 es 0. Pero nos podemos dar cuenta de que esta parábola, usando los recursos del curso de álgebra, esta parábola también se puede factorizar de manera directa. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. El factor cuadrático, menos 3x cuadrado, lo podemos factorizar con menos 3x por x. Y el coeficiente independiente lo podemos ver como 1 por 1. Entonces, ¿qué signos corresponden para poder generar el término lineal? Sencillo. Si colocamos más en ambos casos, podemos observar que haciendo el proceso distributivo, menos 3x por x nos genera el menos 3x cuadrado, 1 por 1 nos genera el coeficiente independiente, y luego haciendo los términos cruzados, menos 3x por 1 más
x, obtenemos menos 2x. Por tanto, podemos garantizar que nuestra función se anula o tiene altura 0 cuando x es igual a 1/3 o cuando x es igual a menos 1. En ese sentido, entonces ahora podemos hacer un esbozo de la gráfica de nuestra parábola. Veamos. Considerando el eje de las abscisas y por acá el eje de las ordenadas, ¿sí? Nuestra parábola tiene la forma más o menos así. Donde el corte con el eje es 1, el corte con el eje X se obtiene en menos 1, el otro corte se obtiene en 1/3, ¿sí? Y la zona en la cual necesitamos trabajar es justamente lo que corresponde a estar debajo de la parábola sobre el eje X y en el segundo cuadrante. O sea que esta zona en amarillo corresponde a la región R que me está mandando allá el área. Es decir, que recordemos de integrales que si f de x es una función mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo AB, entonces el área de la región que queda debajo de la gráfica de la curva f entre las rectas x igual a y x igual b y sobre el eje x se obtiene como la integral entre a y b de la función f de x. Claramente, nuestra función verifica ser positiva entre menos 1 y 0 en el segundo cuadrante. Por tanto, nuestro problema lo resolveremos de la siguiente manera. El área de la región buscada es exactamente la integral entre menos 1 y 0 de la función menos 3x cuadrado menos 2x más 1. Si lo escribimos en términos de la definición que proporciona Riemann para una partición uniforme, o sea, que si P es una partición uniforme del intervalo menos 1, 0, obtenemos que el límite cuando n tiende al infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de nuestra función, que es menos 3x cuadrado menos 2x más 1 evaluada en WK, nos quedaría menos 3WK al cuadrado menos 2 por WK más 1 multiplicado por delta. Entonces, el límite de la suma desde k igual 1 hasta n de menos 3WK al cuadrado menos 2WK más 1 por delta x define a la integral entre menos 1 y 0 de menos 3x cuadrado menos 2x más 1. Ahora bien, en virtud de poder calcular este límite, necesitamos nuevamente determinar algunos datos. El primer dato es que ya conocemos que nuestra función es menos 3x cuadrado menos 2x más 1. El segundo dato es que el intervalo AB corresponde con el intervalo menos 1, 0. Y en esa dirección podemos entonces calcular quién es delta x. Recuerden que delta x se obtiene como el extremo derecho del intervalo menos el extremo izquierdo, de donde obtenemos que delta x es exactamente 1 entre n. Además, decíamos que el WK, la manera más fácil de conseguirlo, es justamente considerando el extremo derecho del intervalo. Por tanto, lo obtenemos como menos 1 más k veces delta x, lo que corresponde entonces a que WK no será más que menos 1 más más k sobre n para k entre 1 y n. Por tanto, entonces nuestro
límite, ahora nos queda límite cuando n tiende al infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de menos 3 que multiplica a k sobre n menos 1 al cuadrado menos 2 por k sobre n menos 1 más 1, y eso queda multiplicado por el delta, que es 1 sobre n. Pero podemos darnos cuenta de que 1 sobre n no depende de la sumatoria. Por tanto, podemos calcular el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n por la suma desde k igual 1 hasta n de menos 3 que multiplica al desarrollo notable que está entre corchetes, que sería k cuadrado sobre n cuadrado menos 2k sobre n más 1. Menos, haciendo la distributiva en el segundo elemento, obtendríamos menos 2k sobre n más 2 más 1. Si desarrollamos el producto que se genera dentro de la sumatoria, obtenemos el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n por la suma que va desde k igual 1 hasta n de menos 3 sobre n cuadrado por k cuadrado, ¿sí? Luego nos quedaría menos 3 por menos 2 da más 6. Más 6 menos 2, cuando se hace la distributiva y se asocian términos semejantes, más 6 menos 2 nos genera más 4k sobre n, ¿sí? Y luego nos queda menos 3 más el 3 que está afuera, se anula. Ahora, usando las propiedades de sumas finitas, podemos separar estas dos sumatorias y nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, y de la primera sumatoria sale el menos 3 sobre n cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es menos 4 sobre n al cubo por la suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, ¿sí? De la segunda suma sale el 4 sobre n. De la sumatoria nos queda 4 sobre n cuadrado por la suma desde k igual 1 hasta n de k. En este momento debemos recordar ciertas sumas vistas en álgebra. Recordemos que la suma desde k igual 1 hasta n de k, que representa la suma de los n primeros números naturales, es justamente n por n más 1 sobre 2. Y que la suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, es decir, la suma de los n primeros cuadrados naturales, se obtiene como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Usando estas dos fórmulas en nuestro límite, nos queda lo siguiente. Quedaría el límite cuando n tiende al infinito de menos 3 sobre n al cubo por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por comodidad, a ese 6 lo voy a escribir como 3 por 2. Más 4 sobre n cuadrado por n más 1, todo esto sobre 2. Si hacemos una simplificación, podemos ver que una de las n en el segundo factor se va con una de las n que está abajo. 4 entre 2 da 2, ¿sí? Y en el primero se va una n con una de las n abajo y me quedan 2n, y el 3 se cancela con el 3. Por tanto, nos queda calcular menos el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 por 2n más 1 sobre
2n al cuadrado más 2 por el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 sobre n. En ambos casos, cada uno de esos límites da 1. Por tanto, la solución esperada es justamente menos 1 más 2, que es 1. Es decir, acabamos de demostrar que el área de la región delimitada en el segundo cuadrante por la parábola, que se obtiene como la integral entre menos 1 y 0 de la función menos 3x cuadrado menos 2x más 1, es exactamente 1. Ahora, necesitamos comprobar este resultado usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué establece el teorema fundamental del cálculo? Que si yo conozco una antiderivada de la función f, entonces la integral no es más que la antiderivada evaluada en el extremo superior menos la antiderivada evaluada en el extremo inferior. Por tanto, el área de nuestra región la podríamos observar así. La integral entre menos 1 y 0 de menos 3x cuadrado menos 2x más 1. Si usamos la regla de la potencia, lo que obtendríamos es menos 3x al cubo sobre 3, lo que nos generaría un menos x al cubo. Luego nos quedaría menos 2x cuadrado sobre 2, nos genera un menos x cuadrado. Y luego tendríamos la integral de 1, que es x. Todo esto evaluado desde x igual menos 1 hasta x igual 0. Por tanto, 0 evaluado en cada uno de estos factores se anula y nos queda menos la evaluación en menos 1. ¿Sí? Sería menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado más menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Con el menos que está afuera nos genera un más 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Con el menos que está afuera nos da menos 1. Menos 1. Los dos primeros se cancelan y menos por menos da más. Por lo tanto, acabamos de demostrar que en efecto, usando el teorema fundamental del cálculo, el límite obtenido con la suma de Riemann da exactamente 1. Con esto concluimos nuestro problema de Riemann.